Muy buenas noches, sean bienvenidos al Cuarto Oscuro. Agarren sus pipocas, pónganse cómodos, que esto va a estar bueno. ¿Cómo estás, Cami? Hola, querido Oscar, y a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas. Estoy muy bien, muy emocionada por lo que tenemos hoy, ya que vamos a tocar ciertos temitas que salen un poco de nuestra temática, pero al final del día eso también nos demuestra que estamos acompañados en todo momento por lo paranormal y que lo paranormal está incluso en esos temas y en esas áreas donde creemos que estamos a salvo. Te cuento que cuando me comentaron de qué se trataba lo que está por suceder, la verdad que a mí me pareció así súper random y dije, no puedo creer que nuestros panas los fantasmas también estén ahí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No Pero ves? ahí está, en todos lados se hacen presentes. Y en un lugar todavía donde hay tanta multitud, o sea, no te imaginas que pueden aparecer estos bichitos, ¿no? Creo que por eso pasan desapercibidos, porque igual hay esta tendencia de creer que si estás acompañado el impacto paranormal o las presencias o las manifestaciones son menores. Cada quien se miente como mejor le da la gana, ¿no? Creo que quiero aprovechar esto que no estaba escrito. Les quiero mencionar algo bien raro. La primera grabación que hicimos, ya, donde fuimos a visitar un lugar, ya, donde había hubo una situación donde un tipo se hizo la automorición. Después de ese día las cosas se estuvieron moviendo en mi casa. No se los quería comentar a producción porque son bien miedosos los que están atrás de cámara, pero mi madre me dijo, ¿vos moviste esto? Y le dije, no. Entonces después voy a mi depa y igual las cosas se comienzan a mover. Y creo que estoy pasando de ser el tipo que menos cree a uno de los que más cree, te cuento. Sí, te contaré que justamente esta semana pasada eh, igual tuve un par de experiencias. A ver, yo estoy bastante acostumbrada, porque hay que entender que a veces uno está más sensible a ciertas cosas y a veces el mismo escepticismo no te deja notar. Pero estaba en la plaza 24 de septiembre y se acerca un niño de estos que piden monedas, que venden cositas y todo lo demás, y empezó a hacer mudras con las manos, como direccionando energía. Y yo estaba con mis colegas del teatro y justamente fue como que a mí y a uno de los chicos, a los otros tres como que no era con ellos. Cuando empezó a volcar los ojos así hacia el niño. Sí, unas cosas súper raras, era como que estaba en una especie de trance. Y después agarra y vuelca la cara y me dice, ¿te asustaste? Me dice. Helada, que todos los chicos quedaron así fríos. Al punto que después una de mis amigas se pone a fijarse si el niño hacía lo mismo a las otras personas en los otros asientos y no. Iba y hacía su rutina de pedido de monedas normal. ¿Vos crees que tiene que ver porque él sintió tu energía holística? ¿Podría ser? No sé si porque sintió la energía holística o porque las entidades están presentes en todos lados y están presentes en más personas de las que nosotros creemos. Entonces no te olvides que cuando vos los ves, ellos también te ven. Esto va más allá de la vista humana. Entonces cuando vos prendes un foquito, sos un foquito en medio de un cuarto oscuro. Seguro se vienen las polillas. Interesante y me ha hecho pararme los pelos. No se ven porque están con mi chompa, pero qué fuerte. ¿Te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado? Ahora sí. Que nos trae mucha data. Damas y caballeros, demos la bienvenida a Pablo Parada. Muy buenas noches, le doy las gracias por la invitación. Muy entusiasmado, ¿no?, con el tema esto que también aborda a muchos aspectos que la gente no lo toma en cuenta, pero que ya bastante ha movido en diferentes tipos de lugares y que realmente llama la atención, ¿no?, cómo puede influir ciertas presencias, ciertas tradiciones, ¿no?, que la gente dice algo está pasando, hay cosas que no se pueden explicar y que en muchos momentos ya queda fuera de, como se dice, ¿no?, de lo paranormal, porque no se encuentra una explicación lógica dentro, bueno, de mi ámbito que es el deporte.
el cual, bueno, sigo hace bastante tiempo y hay mucha gente que le ha empezado a llamar la atención cómo puede influir ciertas cosas que no son explicables, ¿no? Dentro de la lógica, dentro de lo que se puede ver, de lo que se maneja también dentro del deporte, cosas que realmente la gente dice, ¿cómo es posible eso, no? Increíble y realmente un tema que me gustó y poder tratarlo con ustedes, tener la oportunidad también es algo que la gente puede también entender de una manera diferente, ¿no? Que ya se está viendo y se está viviendo también, ¿no? Hoy en día. Claro que sí. Comencemos por lo primero. ¿Quién es Pablo Parada? Por favor, danos un pequeño resumen de quién es este ser de luz. Bueno, yo soy Pablo Parada, me dedico ahora al periodismo deportivo, estoy dentro de un programa llamado Jugada Maestra, en el cual, bueno, estamos tratando de ver diferente también el deporte, ¿no? Y justamente era algo de lo que yo también quería tocar, temas como los que vamos a tocar ahora, donde la presencia de seres, de costumbres, ya la gente dentro del deporte está pegándose mucho más a esto porque ha visto que realmente puede marcar la diferencia, ¿no? Ahora a mí me llama la atención que dentro de lo que yo he estado, de lo que es más el deporte, han pasado también, ¿no? Ciertas cosas que a veces uno no cree, que uno llama de cierta manera, ¿no? Entonces yo me considero una persona muy fanática del fútbol, del deporte. La gente que me conoce sabe lo que realmente significa para mí o ha significado dentro de toda mi vida. Y bueno, hay ciertas cosas que también yo me he hecho preguntas internas, ¿no? Que me ha pasado dentro de un deporte, dentro de una temporada, de un campeonato. Entonces, la manera de vivirlo, ¿no? Este tema del fútbol para mí ha sido bastante controversial en algunos casos, porque hay gente que, bueno, lo vive diferente, ¿no? Y ahí es donde creo yo que ha sido el camino para que yo me dedique a este tipo bueno, ahora de etapa en la que estoy, porque he estado desde jugador, desde entrenador y ahora desde otra perspectiva, ya desde afuera, viéndolo de una manera diferente también, ¿no? Entonces, para todos los que me conocen, me considero una persona muy futbolera, muy fanática y las emociones he visto que realmente se transmiten dentro de este deporte y hay mucha gente que como no lo vive desde adentro, hay veces que también dicen, no, pucha, pero si es solo un deporte o que le ven a, no sé, dos tipos pateando, pero hay muchas cosas alrededor que influyen, ¿no? Desde la infancia, desde las tradiciones. Justamente yo tenía un proyecto que fui desarrollando también que era la tradición futbolera, de cómo, digamos, uno tiene ese concepto, ¿no? De heredado, ¿no? Que puede ser de un familiar o puede ser de un amigo, que a modo de compartir, bueno, te invita y te dice, oye, acompáñame, no sé, al estadio o ir a ver este partido. Y no es solamente posiblemente el deporte en sí, sino lo que conlleva, o sea, lo que te hace sentir en ese momento, tal vez lo que transmite la otra persona, por ahí la adrenalina. Entonces, todos esos aspectos que a mí me llamaron mucho la atención, bueno, desde chico, ¿no? Y como decía, muchas veces viene heredado desde los padres, de los abuelos, y te inculcan, ¿no? Bueno, el deporte que es el que más mueve, ¿no? En ese sentido, creo yo, al menos acá. Entonces, eso, ¿no? Sería mi resumen que puedo decir de mí, digamos, ¿no? Lo que me Fantástico, lleva, sí. fantástico. Yo no soy futbolero, pero sí tengo de preferencia un equipo. Eh, Trabajo actualmente con futbolistas, se puede decir que trabajan la mente, porque si bien podés ser muy bueno tal vez ejecutando, la mente te puede jugar en contra, ¿no ves? Se te pueden entrar pensamientos negativos, si no estás alineado con tus otros compañeros, ocurren cosas que te pueden hacer no ganar el partido. Entonces, actualmente estoy trabajando, te cuento, algo que nunca me imaginé. Estoy trabajando con futbolistas, trabajamos la mente con la hipnosis y como decís, ¿no? Hay mucho que conlleva detrás de cámaras, ¿no? ¿Vos de qué equipo sos, Cami? Yo la verdad es que no soy muy futbolera, pero por tradición soy bluminista. Ya, entonces tenés una tradición parecida a la mía, entonces. Sí. ¿Vos de qué equipo sos, bro? De Oriente Petrolero. La verdad que, bueno, lo heredé de mi padre y parte de mi abuelos también, ¿no? Por parte de madre y padre, también alentaban, ¿no? Entonces de familia y es justamente lo que te decía, ¿no? Que uno normalmente, como ustedes lo dicen, hereda esas tradiciones y de alguna manera es un vínculo con la familia, a pesar de que no sea
de tu gran pasión, ¿no? Claro. Pero al fin y al cabo influye porque es algo que convivís, ¿no? También con tu familia. Y es algo social también, ¿no? O sea, que Oscar y yo somos de Blooming y vos sos del otro equipo. O sea, del otro equipo cruceño, pues sí. Ay, mierda. Miércoles que son. Vos sabés, pues uno siempre es mal pensado, ¿no? Como todo Canva, ¿no? Hay imágenes, dicen, por ahí, de fantasmas en la cancha. Hay en las canchas, en los vestuarios. Pero antes que nada, Pablito, yo quiero preguntarte algo y así con la mano en el pecho quiero que me respondas. ¿Vos crees en la actividad paranormal, en los fantasmas, en las entidades, en todo este mundo intangible que nosotros no podemos ver y percibir así a simple vista? No, totalmente. Sí, soy una persona muy creyente de todas las cosas, bueno, paranormales, cosas también, bueno, relacionadas a Dios. Sí, no he pasado por muchas experiencias. La verdad que eso algo ha sido muy interesante en mi vida porque estuve involucrado bastante tiempo dentro de, bueno, la religión cristiana y yo no era escéptico en el sentido de que quería ver ese lado a profundidad, sino que bueno, también por el tema familiar siempre fui llevado, ¿no? Que si no era por el catolicismo, por el cristianismo, y empecé a ver las cosas un poco diferentes desde ese ángulo, pero no pude llegar a sentir presencias así de ese modo, pero obviamente sí, si llegaba a un lugar y sentía el ambiente. Ahora tenía casos como mi hermano, que él sí era bastante perceptible, entonces muchas veces me tocaba a mí lidiar con, no sé, que él se levante en la noche y me diga, hay algo acá, está ahí mirándome, hablándome, entonces como que yo, en vez de asustarme, era su fortaleza y bueno, me apegaba más al lado de Dios, decir, no, ahorita vamos a invocarnos con Dios y Él nos va a proteger y todo está bien, tranquilo, entonces esa ha sido mi experiencia por ese lado, ¿no? Pero sí, soy una persona muy creyente, sé que está dentro de lo que convivimos, muchas veces se manifiesta, muchas veces no, pero es también dependiendo de posiblemente el ambiente donde uno esté, ¿no? También y las energías con las que uno convive, ¿no? Que muchas veces en el deporte también está, como él lo decía, ¿no? Hay muchas energías, hay cosas que siente cada persona y estar reunidos, ¿no? Normalmente 20, 30 personas, a veces como es en un camerino, eso está bien cargado, ¿no? Entonces genera eso y muchas veces también atrae, ¿no? Ciertas presencias, ciertas Así cosas es. de ese ámbito. Oye, la mente juega un rol creo que muy importante en todo deporte. Tenía un paciente que era fantástico en la cancha y el barrio que lo llevé era maldito, pero en la cancha donde tenía que demostrar su talento se cohibía, se encorvecía, se tiraba para abajo. ¿Pero por qué? Porque sus compañeros le decían, sos malo, sos pele, sos horrible, sos el peor jugador. O sea, el tipo era el mejor jugador en la cancha, si podés decirlo en cuanto a rendimiento físico, pero esto opera todo al final del día y te puede tirar para atrás, ¿no ves? Entonces, eso fue algo que a mí me impresionó. Entonces, en el fútbol deben haber muchas otras cosas que te juegan a favor o en contra, que yo no sé, digamos, ¿no? Y que probablemente muchas personas se están enterando el día de hoy. Y no sabía que este tema de los espíritus, de los fantasmas, de la magia negra, por ahí escuché también, ¿no? Que estaba metido. Entonces, queremos hablar sobre eso. Sí, efectivamente el tema mental, ¿no? Psicológico es algo que siempre estuvo, pero que nunca era como que en el fútbol lo iban a tratar, ¿no? En tiempos antiguos era como que no, esas son burreras, no te tienen que afectar, pero realmente hoy en día ya los clubes, como vos decís, incluso tienen sus psicólogos personalizados, psicólogos deportivos, que bueno, se dedican a tratar este tema porque la mente, como vos decís, influye mucho, ¿no? La preparación, hay gente que es motivada de una manera distinta, hay gente que necesita posiblemente que lo traten mal para activar cierta personalidad que él tenga dentro de la cancha, pero hay otra gente que tenés que tener otro trato porque lastimosamente le afecta de una manera distinta, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar lo de entrenador, vi mucho este tema porque, bueno, tratas con niños, tratas con adolescentes y tratas, bueno, con adultos, pero obviamente desde niños son cosas que te van quedando, ¿no? Como a todos, ¿no? Entonces, si desde niños nosotros empezamos a tratar el tema de la personalidad, el tema de la confianza, la autoestima,
puede influir que cuando llegue a adolescente no tenga ese tipo de problemas y más aún en adultos, ¿no? Porque son complejos que se vienen acarreando, ¿no? Con el tiempo. Y obviamente, por ejemplo, me tocaban casos en los que tenían situaciones familiares muy fuertes, muy, muy graves. Entonces, desconectarlo al niño o al jugador de ese tema y que te rinda en una cancha es realmente bastante trabajo, ¿no? Que antes no se tocaba. Entonces vos decías, vos le exigías a la persona, oye, tenés que rendir, tenés que jugar, pero vos no sabías que su cabeza estaba pensando, no sé, que su mamá tal vez tenía problemas de alcoholismo, su padre era ausente. Ese, por un lado, por el otro lado, el tema de la alimentación también, si no comía, entonces vos venías y era 1 de la tarde y querés que el niño corra a 20 minutos, entonces se ha empezado a cambiar eso y ha empezado a involucrarse más la gente en lo psicológico, ¿no? Es decir, ¿cómo estás verdaderamente? Porque vos le preguntabas, ¿no? Llega el niño, ¿cómo están? ¿Todo Bien. bien? Sí, bueno, ¿están listos para jugar? Sí, sí, pero su cabecita estaba, no sé, vio que su padre le pegaba a su madre, cosas así, y no es algo que va a venir y te lo va a contar, ¿no? Pero sí habían niños que, bueno, tenían la confianza de decir, ¿sabe qué, profe? Tengo problemas en mi casa, eh, no he estado bien y puede que eso me esté influyendo en la cancha, ¿no? Entonces, el deporte en sí, muchas veces, como lo vemos de manera externa, es bueno, un espectáculo, ¿no? Siempre va a Claro. ser un espectáculo. Entonces queremos que funcione como nosotros queremos que se vea, ¿no? Pero ya mucha gente dentro del ámbito deportivo muchas veces sale a decir, ustedes no saben lo que nosotros vivimos, no saben la vida que tenemos, ¿no? Pero claro, uno ve que tiene plata, que tiene lujo, que cuando ya están consagrados, lógicamente. Y No saben el trabajo psicológico que se ha hecho, ¿no? Porque exacto. existen, para los que no saben, existen psicólogos deportivos, ¿no? Sí. No sé si existen acá. Tenía un amigo que justo hablábamos mucho de eso, que él era corredor de bici, y Ujú. me dijo que se fue a Colombia y tenía su psicólogo deportivo, su entrenador, y trabajaban en conjunto, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo una pregunta, mira, esta pregunta la tengo hace rato. Ujú. Si por decirte vienen unos cazatalentos, porque existen los cazatalentos que se llevan niños y los entrenan, ¿no ves? Sí, Como un semillero, se podría decir, ¿no ves? exactamente, sí. Entonces, ponele que agarran a un jugador X de Santa Cruz que sea un niño, no sé, de 13, que a esa edad ya más o menos se lo quieren llevar, ¿no Sí. ves? Si no es un poquito antes. Se lo llevan a Europa, ponele. Allá lo primero que hacen es, aparte obviamente de entrenarlo, es ver qué hay en su cabeza. Sí. Normalmente, cuando un club quiere, digamos, fichar a un joven o a un niño, le van haciendo un seguimiento, ¿no? O sea, Ujú. clubes grandes, te estoy hablando como Real Madrid y Barcelona, ellos empiezan a mover toda su gente cuando hay un talento así que sobresale y empiezan a ver entre psicólogos, empiezan a analizar toda una historia de su vida, su familia, sus amigos, sus redes sociales hoy en día, ¿no? Sus redes sociales, cómo habla, cómo se desenvuelve. Entonces hacen un trabajo minucioso de todo lo que pueda afectarle a él, tanto familiar como social y bueno, en lo personal, ¿no? Si él ha tenido problemas de chico, si tiene reacciones impulsos, como son emociones, ¿no? Que vemos hoy en día que hay un jugador que se enoja porque lo cambian, eso lo van analizando, ¿no? Si ya ha pasado episodios así, entonces dicen, no, este jugador tiene este cierto problema, problemas de ego también, el ego bastante, De ira. de ira. Otro, el contraste del que vos decías, ¿no? Del niño que es más cohibido, pero al fin en la cancha cambia, ¿no? Se vuelve una fiera, va y mete, y entonces todo eso lo van analizando. Ya en algunos casos han contado que llegan con una carpeta así de unas 20 hojas y decir, bueno, aquí tenemos toda la vida de su hijo porque hablan con los padres. Hemos visto que te ha tenido problemas acá, que en el colegio lo han expulsado, o sea, te analizan todo, Qué todo. heavy. Porque Qué miedo. obviamente, sí, Pero bueno, por un lado, y a ver, también porque ven si la persona se va a adaptar también, porque es un cambio de vida, ¿no? exacto. A ver. Tenés tradiciones, costumbres acá, que por ahí con tu madre, allá vas a estar solo. O ya vas a tener, no sé, un tutor, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. psicológicamente eso también cambia, ¿no? Y hemos tenido, bueno, entrevistas con jugadores que realmente se han ido al exterior y justamente eso ha sido uno de los problemas por los cuales se vuelven. Que normalmente el futbolista boliviano tiene Mm. ese problema, ¿no? Que no se adapta, que Mm. está solo, no sabe ni cómo ir al supermercado, cómo moverse en tren. Y eso obviamente porque nos falta en el sentido cultural también, que por ejemplo el Tawichi lo hacía, de ir a torneos a Argentina, Brasil, ¿no? En ese tipo de expediciones también lo van capacitando. Entonces te dicen, mira, así es como es hasta una conferencia de prensa, un hotel,
todo eso que el niño no sabe, digamos, ¿no? Y no lo ha vivido. Claro, al boliviano le falta calle, esa es la verdad de las cosas. Por así decirlo, ¿no? Entonces, en muchos casos, Sí. por decirte, no sé, hay jugadores que se van a Ucrania, se van a Malasia, y no tenés idea ni cómo se vive. Por ejemplo, si te vas, no sé, ahora que se está yendo en Arabia, ¿no? El tema si llevas a tu mujer, digamos, ¿no? Y no se puede vestir de cierta forma, todas esas cosas que al final dice el jugador 2, 3, 6 meses, no, esto no me gusta, no me adapto, me quiero ir, digamos. Y ha pasado con jugadores famosos también argentinos que han ido a Inglaterra, por ejemplo, no, es muy feo, el clima no me gusta, entonces esos ámbitos ya los clubes empiezan a analizar para que no pasen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hablan también con su entorno y empiezan a decir, oye, ¿qué le molesta, qué no le molesta, qué no le gusta? Porque al final eso influye en la cancha, ¿no? O sea, como decís, psicológicamente ya llega alguien que no está cómodo, no está concentrado, entonces al final termina influyendo, ¿no? La mente es Wow. todo. Wow. Oye, me estás tirando acá una data que no tenía ni la más mínima idea, bro. ¿Qué tal si saltamos a los fantasmas? No. Me dicen que tienen imágenes. Vos en lo personal no has visto fantasmas en la cancha, ¿no es cierto? No, pero Ya. sí han habido lugares, estadios en los que sí se siente como que ese aura, ese ambiente, ¿no? Esa mística que le dicen, ¿no? Que, que también uno puede llegar y te estremece, ¿no? Te hace para los pelos, ¿no? El tema de la atmósfera también, ¿no? Entonces, pero han habido casos, ¿no? Que han ido comentando, que han habido apareciendo. Como decimos, esto es mucha emoción. Entonces, hay gente que realmente lo vive muy apasionadamente, muy fuerte, ¿no? En el tema de que es algo que realmente puede ser hasta de vida o muerte, ¿no? Entonces, se dice que en muchos estadios han habido aficionados, ¿no? Que también han fallecido y que su pasión se ha transmitido ahí. Sí. Y han aparecido en las tribunas, han aparecido en los vestuarios, salas de prensa y muchas veces hasta en campos deportivos se ha visto aún la pelota moverse sola. Que han dicho, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero que mucha gente es como que reacia a decir será o será mi imaginación o yo me lo Y claro, es como que si digo que no existe, no pasó. sí. Claro, al final del día tu mente crea tu realidad, ¿no? Es por eso Exacto. que cada persona es un mundo diferente. Mm. ¿Hay videos? Hay videos. Tenemos videos, bueno, de Argentina en un vestuario, ¿no? De un club que se llama Huracán. Tenía la persona que, bueno, el utilero es el que normalmente limpia las zapatillas, los ponchillos, el tema de la indumentaria. Y normalmente son los que se quedan de último, ¿no? Se van casi todos, entonces ellos quedan acomodando todo para el día siguiente. Y muchas veces a altas horas de la noche tienen que hacer su trabajo, ¿no? Entonces se ha visto que han empezado a escuchar ruidos de puertas, de voces, de sonidos extraños que, bueno, eran al principio no sería el viento, no cosas así, pero Claro. ya fueron más profundos y realmente se toparon con algo totalmente increíble que él ya dijo voy a tener que grabar para que me crean porque esto está realmente ya muy fuerte. Y ahí tenemos las imágenes que podemos proyectar. Tenemos las imágenes, ahí le podemos dar play, porfa. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar, qué sé yo, estoy podrido, la concha de la lora. Digo, linterna, no sé para qué quiero darle. Dios. Puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada hoy. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro. ¿Qué me parece interesante de ese video? De que creo que es medio antiguo y en ese tiempo todavía no había IA. Me confirma producción, no había IA en ese tiempo todavía, ¿no? Y no hay corte si te das cuenta. No. Ahora te pregunto a vos, Cami, que tenés un poquito más de experiencia con fantasmas, más o menos por qué línea o por qué fantasmas nos vamos ahí. Bueno, probablemente esa sea una persona que haya fallecido en ese lugar
es una probabilidad muy alta. Ya sea que haya fallecido en el lugar cuando ya era un centro deportivo o anteriormente. Tenemos que recordar que muchos lugares o establecimientos donde nosotros tenemos actividades distintas, anteriormente pudieron ser cementerios, pudieron ser casas. Debemos tomar en cuenta que en la Edad Media y mucho antes, o en la época de la colonia también, había muchísimas muertes, gente que enterraba a sus familiares en sus patios, en sus casas, o en la misma época de la colonia, por ejemplo, se hizo una matanza muy grande de personas nativas y las guerras que hubieron en ese momento. Entonces, hay personas que ni siquiera saben que están muertas. Entonces, podría ser un abanico de posibilidades de quién era la entidad que está justamente haciendo estas manifestaciones. Ahora, ¿por qué hacen estas manifestaciones? Es la otra parte del análisis. Para que una entidad pueda hacer una manifestación, vamos a llamar a un fantasma común. No vamos a decir que ahí había un demonio. No, vamos a decir que era un fantasma, digamos, una persona que en algún momento estuvo viva y ya no está más. Cuando estas entidades tienen que hacer una manifestación, ocupan energía. Pero cuando asustan a alguien, es como una inversión. Entonces es como que yo voy a dar tanto de energía para poder tirar la puerta, para poder hacer un sonido o lo que sea, porque yo sé que esta persona que está viva se va a asustar. Entonces yo puedo absorber la energía que emana del miedo. ¿Por qué crees que a la gente que menos se asusta probablemente es a la que menos se le aparece? Porque no les va a dar comida. Entonces, ¿para qué voy a gastar yo ese poquito de energía que tengo si no voy a poder comer? Más o menos así funciona. Y peor en los estadios, que son lugares donde se carga muchísimo de todo tipo de emociones. Las emociones tienen esta capacidad tienen una frecuencia vibratoria. Los pensamientos, las emociones, y todo eso es medible científicamente. Entonces, las entidades, se mueven en frecuencia. Entonces, es justamente de esto con lo que conectan y de lo que se alimentan. Entonces, es por esta razón que esa entidad dice: necesito desesperadamente comer algo rico, lo voy a hacer cagarse en las patas a este. Entonces, es por eso. Utiliza esa inversión, porque también va mucha gente ahí, entonces hay bastante de dónde comer. Qué interesante lo que me contás, y es una explicación, creo que me saca de varias dudas que tenía, te cuento. Pregunta, ¿esto volvió a suceder aquí en este lugar en específico? En este lugar en específico no, o sea, no se ha vuelto a manifestar, o ya tal vez, no sé, la persona ya no estuvo, pero en otros estadios también de Argentina sí se dieron situaciones parecidas, ¿no? Que aparecían, bueno, como entidades, fantasmas, y obviamente la gente empezó a relacionarlo, como ella decía, con cementerios antiguos, o enterraban también animales a los alrededores. Pero esto también podían decir que muchos rivales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, iban al estadio y trataban de enterrar estas cosas para provocar esto al rival, o sea, el archirrival, pongámosle, ¿no? El adversario, o sea, gente que ya quería realmente que el otro equipo pierda y tenga estas cosas, hacía este tipo de situaciones, ¿no? De rituales, o sea, ir a enterrar animales muertos, hacer brujería, ¿no? En otras palabras. Trabajos de magia negra, sí. Exactamente. Claro, ahí ya estamos entrando en lo que es la magia negra. Mira, sí. La verdad que ni se me pasó por la cabeza de que la magia negra se podía adaptar al fútbol. ¿La magia negra se puede adaptar a cualquier cosa? A cualquier cosa, porque en su mayoría lo que se hace son envías. ¿Qué envías? A ver. Haces por ejemplo, digamos que yo quiero que vos no tengas paz en tu vida, porque si vos no tenés paz en tu cabeza, no vas a poder realizar ninguna actividad. No vas a poder prosperar en nada, porque vas a estar más ocupado tratando de no volverte loco. Entonces, hay muchas personas que hacen invocaciones a muertos, a demonios, y ofrecen justamente estos animalitos, ¿ya? Y te envían un muerto.
hay gente incluso que tiene atrapado a personas que no los dejan, no sé, ir a la luz o trascender, que su alma trascienda. Tienen atrapadas almas así para poder enviarlas y hacer estas maldades. Entonces, ofrecen cosas y yo, digamos, te mando un alma en pena para que te haga cagadas en tu casa. Te mando un descarnado, se llama. Qué loco. Qué loco. O sea, tiene todo el sentido. ¿Ya habías escuchado algo así? Sí, justamente hay varios también, bueno, habían testimonios, no han sido informados, no en cámara, pero decían jugadores que sentían que alguien posiblemente le había lanzado también maldiciones, ¿no? Para que no juegue bien, para que no meta goles. Entonces, muchas personas recurrían también a personas que le puedan retirar o decir, bueno, realmente tengo algo paranormal o extra, digamos, ¿no? Que no me está dejando rendir, porque yo siento que físicamente estoy bien, o sea, en mi familia todo bien, pero en la cancha algo me sucede. Y efectivamente, bueno, personas que él ya fue a tratar decían, sí, alguien te ha tratado de meter cierta maldición o está haciéndote trabajo como para que no puedas, digamos, rendir en el fútbol. Y obviamente ya hacía los debidos buenos trabajos también para contrarrestar eso y sí sintió, digamos, una mejoría, pero vemos que hay situaciones como esta en las que, por ejemplo, uno como entrenador o dueño de un club piensa que el jugador está malo o ya está en una temporada mal, ¿no? Pero a veces ya ha llegado a este nivel que puedan ver, hay personas, ¿no? O a veces hasta su mismo entorno, no necesariamente del rival, ¿no? Sino que puede ser que alguien le está haciendo en su vida, ¿no? Lo ve que es exitoso, que está ganando dinero, que es una famoso. Una ex-Olida. También. Tuvo éxito el chico que empezó de la nada y ahora le voy a arruinar su vida ahora que está con esa otra jeva que no soy yo. Tiene todo el sentido. Pasa, Sí, chicos, en pasa. serio. Esa situación es más común de lo que se puede imaginar. O sea, creo que esos son los casos que yo más he visto en las consultas terapéuticas. Por favor, dígame si me hicieron algo. Y normalmente sí es una ex que anda chispoteada por ahí. ¿Y vos te podés dar cuenta de que si le hicieron algún trabajo o no? Sí. ¿Puedo Podés. preguntar más o menos cómo se nota eso o se siente? Tenés varios métodos. Ujú. O sea, si ya es una cosa muy fuerte, vos lo sentís en la persona. Tiene algo que no te puedo explicar cómo, pero se siente. Como que está acompañado, pero no de algo bonito. Y también tenés los distintos métodos. Tenés el tarot, tenés las sesiones de péndulo, tenés muchos métodos, las varillas radiestésicas, muchas formas de saberlo. Interesante. Creo que tenemos más imágenes, producción. A ver, ahí ya Vamos en con la cancha, siguiente. en acción, en el día, creo. Este capítulo insólito se presentó en el fútbol africano y en su momento remeció el mundo por lo oscuro que significó. El equipo local comenzó ganando gracias a un penal. Los siguientes minutos, el conjunto visitante intentaba igualar el marcador, sin embargo, sus intentos eran fallidos. Tenían tanta mala suerte que sus disparos caían siempre en el palo. Los jugadores, llenos de frustración, no entendían el motivo de sus constantes fallos. Ya en el segundo tiempo, las cámaras del estadio captaron al arquero del equipo local colocando una especie de amuleto en ambos lados de su portería. Según referencias, este amuleto estaba embrujado y tenía como función evitar que ingrese cualquier balón a su portería. Tras percatarse de esto, Musa Camara, aprovechando que el portero estaba concentrado con la pelota, corrió directamente hacia uno de los palos y cogió el amuleto que se encontraba allí. Inmediatamente todo el equipo rival, incluido el guardameta, fueron tras él, quien finalmente, tras lograr escapar, le dio el hechizo a uno de sus compañeros, anulando así la supuesta brujería. A los siguientes minutos, tras un gran centro, el mismo futbolista que quitó el amuleto logró marcar el empate a favor de su equipo. Tras este polémico partido, las autoridades del continente africano decidieron multar a los futbolistas que sean hallados haciendo brujería. Usted, querido crack, ¿qué opina de eso? Bueno, como decía el video, normalmente se está dando más en el fútbol africano. Ellos son realmente bien creyentes en ese sentido. En la última Copa de África tuvieron también incidentes así con las toallas que llevaba el portero. Los pasapelotas venían a querer quitar. Esto realmente ha llamado mucho la atención. No se ve tanto tal vez en nuestro territorio o en otro fútbol, porque también hay gente que se está encargando de evitar ciertas cosas, ¿no? Como esta, en las que obviamente el club que participa ya en una competición también está regularizado. Entonces trata de evitar, ¿no? Pero como has visto, la gente se busca métodos
para realmente tratar de sacar éxito, ¿no? en el deporte, ¿no? En el fútbol. O sea, ya llega a un nivel donde querés ganar y recurrís a todo, ¿no? Entonces, si te ha funcionado, normalmente puede que trates de hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde, bueno, vos como jugador decís, ¿será verdad? O sea, te vuelves un poco escéptico, pero de ahí si se vuelve ya más cotidiano y tradicionalmente, por ejemplo, había algo que los delanteros tenían antes, que cuando no metían goles en 4 o 5 partidos le llamaban que estaban con una mufa. Ya. Y ya cuando lograban meter un Lo gol... que le dicen a la China Suárez. Ajá. Le dicen que es mufa. Sí, A ver, póngame en contexto que no entiendo. Acá creo que te están hablando en chino. Que la China Suárez es la nueva corteja de Icardi. Ya. Eso sé. El tema es que desde que esta chica, China Suárez, está con Mauro Icardi, el tipo dejó de meter la cantidad de goles que metía antes. Entonces toda la hinchada empezó a decirle que la China Suárez era mufa. Así que por eso él ahora era un perdedor. Y mira, tiene todo el sentido. A ver, ya hablemos así de parejas, pero bien corto, ¿no? Y si quieres te puedo dar un ejemplo. En algún momento de mi vida tenía una pareja que me decía, no, sos malo en la magia, no lo vas a lograr, tu carrera va a durar un año nomás, digamos, ¿no? Y después salí con otra persona que me decía, puta, tu carrera va a ascender, vas a ir bien. Entonces, eso es energía, ¿ya? Eso es energía y ya estamos jugando con las energías ahí. Ahora sí, metemos el factor brujería, yo creo que afecta muchísimo más, ¿no es cierto? Totalmente, porque, bueno, primero que nada, ahí juega un rol, capaz la persona que lo está haciendo ni siquiera sabe lo que está haciendo. No digo que ese sea el caso de los chicos del video, porque la cultura africana es muy mágica y muy mística desde siempre. Eso es justo lo que te iba a preguntar. ¿En África arrancó toda esta onda de la brujería? Algunas ramas, por ejemplo, lo que pasa es que ellos tienen su religión, ¿ya? La verdad es que yo ahorita no recuerdo muy bien y no quiero pecar de ignorante, pero, por ejemplo, ellos son muy creyentes del Umbanda, Quimbanda, son bastantes ramas de su religión, ¿ya? Entonces, ellos tienen muchas deidades para distintas cosas. Entonces ellos trabajan con estas deidades porque son básicamente politeístas. Entonces hacen estos trabajos de magia, de brujería y todo eso. Para ellos eso no está mal. ¿Ya? Tenemos que quitar de ahí toda la influencia cristiana, europea y todo lo demás. Y tenemos que hablar netamente de sus costumbres y sus raíces. Entonces para ellos eso, pedir ese tipo de ayuda es correcto. Y es normal. Y es normal. Ok. Entonces, no vamos a decir, ay, eso es magia negra, porque lo hacen en África. No. Entonces, porque a lo mejor ellos lo están haciendo con una buena intención para favorecer a su equipo. Claro. No es que quieran perjudicar al otro, porque no están yendo a ponerle algo al arco del otro para meter más goles. Simplemente se están poniendo, eso es una protección, digamos. Y eso incluso se puede hacer en las mismas casas, en la puerta de tu cuarto, en tu entrada, de distintas maneras. Entonces, ahora cuando el otro se da cuenta, porque ahí vos te percatás de que son personas que están empapadas de esta cultura mística y mágica, entonces saben ciertos procedimientos. Entonces el otro se dio cuenta y dijo, lo saco y hasta aquí se levantó tu protección. Eso por un lado, para la gente que sabe lo que está haciendo y que tiene una tradición en la magia, vamos a decirlo, en la brujería. Y por otro lado tenés las otras personas que pueden hacer emulaciones y que esas emulaciones pueden funcionar por el simple factor de la sugestión, ¿ya? Y ahí entramos a tu cancha, que es el mentalismo. La sugestión, vos mejor que nadie podés explicar, ¿no? Cuánto puede afectarte en el mundo físico lo que sea que suceda en tu mente. Entonces yo puedo decirte, mira, Oscar, si yo te toco aquí, desde ese día, desde ese momento, vos vas a ser el tipo más afortunado del mundo. Vos vas a salir con esa mentalidad de que ahora vos sos el tipo más afortunado del mundo porque yo te toqué la solapa del saco. Te vas a pillar 5 bolivianos afuera y vas a decir, empezó mi suerte. Esto es porque ella me tocó ahí la solapa y ahora yo soy el tipo más afortunado del mundo. Entonces estás programando tu cerebro para encontrar la fortuna donde sea que va. Y lo mismo pasa al revés.
Entonces, ahí vos tenés el factor sugestión también, ¿no? Puta, oye, me acabo de meter a la cabeza que voy a traer todo lo mejor este día. No, fuera de joda, la verdad que lo que estás diciendo, sé que lo has visto. Si querés nos puedes comentar un poco de algún caso, no tenés que dar nombre de futbolista, pero yo creo que lo que acaba de decir es un punto clave. Sí, complementando, ¿no?, a lo que dijo Camila, la cultura africana, bueno, este tipo de situaciones la llaman juju. Juju, así con J. Juju. ¿Ya? Y bueno, Juju. ellos tienen parte de su, ya casi todos los clubes contratan a un chamán o a un brujo que justamente tienen como parte del cuerpo técnico que se encarga ya sea de proteger, como ella dice, o bueno, contrarrestar hechizos que puedan hacerle. Pero ya esto ellos lo tienen más normalizado, o sea, como que vos tenés un utilero, tenés un preparador físico, ellos tienen su chamán o su brujo. Porque justamente ellos ven este aspecto bastante importante y ven que influye tanto en el jugador. Entonces, se ve más practicado allá porque es parte de su cultura. Ahora, dentro de los otros países no se ve tanto así, pero sí se va del otro lado, ¿no? Como que, bueno, va a venir un padre tal vez a echar una bendición, o va a venir alguien a dar unas palabras de aliento, de fortalecimiento, y trata de que sí atraiga, como ella dice, decirle, hoy día van a ser ganadores, hoy día van a hacer los goles, hoy día se gana, y eso ya también se está trabajando del otro ámbito, ¿no? Pero obviamente deja la puerta abierta a situaciones como las que no se explican, de que te decía, ¿no? No poder meter goles, o hay el tema también de las lesiones. Esa es otra, que hay jugadores que dicen, pucha, yo tengo algo porque no puedo jugar 2-3 meses y me lesiono, me frego la rodilla, me frego el tobillo, y hay jugadores que ya se han dicho que posiblemente también tengan estas cosas, porque se recuperan de una lesión de rodilla de 6 meses y al mes otra vez se vuelven a fracturar la otra rodilla. Entonces ya vos decís, hay algo raro también, ¿no? O es que verdaderamente la persona es muy frágil, que te vas por lo lógico, lo médico, pero después decís, no, oye, no puede ser que me esté las dos rodillas, ¿no? Y aún ese tipo de cosas también llaman mucho la atención dentro del deporte y dentro del fútbol. Bueno, Oye, qué interesante. y ese que se lesiona las rodillas tendría que biodecodificarse. Que esa es otra rama bien interesante. Y justo, mira, acaban de sacar otro videito acá. No sé si lo podemos chequear. Ese sucedió acá, en La Paz. La cuna de la brujería, como le dicen, Cami, ¿no? Dicen que en La Paz hay harta brujería, ¿no? No sé, o sea, yo nunca había visto tantos rituales como los he visto en La Paz, de muy lejos, digamos, ¿no? Lo que son quemar los fetos y de las llamas, ¿no? Sí, eso también es un tema cultural, Sí, ¿no? es todo un mundo. Es un tema cultural. Incluso tenés la calle de las brujas en La Paz. Muy Sí. lindo, deberíamos ir. No me da por la altura, pero te voy a enviar allá con un corresponsal. Muy bien. ¿Podemos poner el video, por Te favor? vamos a extrañar. Ya, gracias. Un video que mostraba a un fantasma corriendo entre la gente se volvió viral y en poco tiempo todo el mundo hablaba de él. Cuando se pensaba que efectivamente se trataba de un espectro entre nosotros, se develó el misterio. El programa de deportes Super Sports 365 hizo un análisis del material y todo parece indicar que un aficionado tenía mucha prisa por salir del inmueble. El video completo muestra cómo la persona baja las escaleras para posteriormente dirigirse por un pasillo de las gradas. El misterio del fantasma se resolvió, pero dio pie a la pregunta: ¿quién es este personaje que se desplaza rápidamente? Ese, bueno, fue denominado el supuesto fantasma de la Copa Libertadores. Ya. Sucedió en un partido de Stronger que jugaba con Defensor Sporting de Perú, allá por el 2014. ¿Sabes qué es interesante? Que yo me acuerdo claramente de que yo lo vi esto. Fue hace varios años, ¿no? O sea, lo vi en la tele, digamos, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo no había IA, no había cómo fixear esto. Así que, volviendo a lo que decía Cami, normalmente cuando suceden este tipo de sucesos es porque han construido
encima de un cementerio. Y creo que aquí lo están diciendo claramente. Justamente nos daban ese antecedente histórico que ahí había un cementerio inca, entonces puede ser, como también puede ser una persona que haya muerto en ese mismo lugar o que tenga algo que ver, porque ahí también relatan que aparece cada vez que juega determinado equipo. Entonces, también puede ser algo que tenga que ver con el equipo. Y en las barras bravas pues se han reventado y hasta morir, También ¿no? ha habido personas que han muerto porque, bueno, a veces son tanta gente, hay avalanchas, en Argentina ha pasado bastante tiempo y han habido muertos, lógicamente, ¿no? Dentro de los Incluso fanáticos. se pelean, Se ¿no? pelean, sí, han habido peleas bastante graves donde ha habido la muerte de gente, entonces posiblemente estos espíritus son los que quedan ahí, ¿no? Y que hace mucho tiempo habrá pasado y obviamente no se manifestará al año o al mes, pero puede venir de otro tiempo, ¿no? Entonces, Exacto. eso realmente también es bastante llamativo porque hemos visto casos en la barra, en los vestuarios, entonces puede ser gente que haya trabajado también en el club, trabajado en el estadio, que obviamente su espíritu y su alma puede quedar ahí, ¿no? Deambulando, esperando alguna respuesta. Es que para algunas personas esta pasión es tan fuerte, tan grande, que en algún momento se quedan arraigadas, pero de una manera que vos decís, hay gente que se queda arraigada y vuelve a su casa, por ejemplo, con su familia, con su esposa, con su hijo, y luego tenés este tipo de personas que se van donde está su pasión, donde más dejaron su energía, y bueno, en muchos casos pues es posible que haya sido así. Qué loco. La verdad que me parece muy interesante. Ya para ir finalizando te hago la pregunta. ¿Vos has tenido algún tipo de experiencia paranormal en la cancha o algo cerca del fútbol? No sé. Yo en lo particular no, tal vez Ya. porque, no sé, mi mente está más concentrada, ¿no? En el partido o en lo que esté en ese momento yo haciendo. Y bueno, también no me ha tocado los lugares con ese tipo de mística, de aura, ¿no? Pero sí he tenido testimonios de personas o jugadores que en lo que han sentido, ¿no? Como ella decía, muchas veces no se le manifiesta a cierto tipo de personas, ¿no? Porque tal vez la entidad o lo que sea percibe, ¿no? En la persona, no, esta persona tal vez es fuerte, no vale la pena, entonces me voy a manifestar con las personas que sí. Pero yo en lo personal no he tenido esa experiencia y espero no tenerla. Justo te iba a decir, ¿no te animás a venir a un episodio con nosotros de Cazando? No, ¿cómo se llama? Perdón, me había olvidado. ¿Cómo se llama? En nuestras investigaciones nosotros tenemos casos en los que nos llaman las personas y investigamos cuando hay cierta actividad paranormal no explicada en algún entorno donde ya es demasiado constante, ¿no? ¿Te animás? Claro, no, o sea, me animo. Ahí Mira, sí. lo veo sudando frío ya. Producción, pásame un pañuelo. Sí, yo, o sea, me puedo animar. La verdad que es algo que me ha parecido interesante. Sí le tengo mucho respeto. Esa es la palabra que quería decir. No lo descartás, digamos. No lo descarto, Ok. le tengo mucho respeto, pero sí sé que me gustaría saber porque es un tema que se está manifestando mucho más. Ujú. Entonces está saliendo más a flote y bueno, como se dicen, hay los tiempos en los que ya estas circunstancias se van a manifestar de mucho más y la verdad que me gustaría estar preparado en ese sentido, ¿no? También, o sea, aprender un poco más y ver cómo a veces uno también puede reaccionar, ¿no? Porque muchas veces la reacción como uno tiene puede marcar la diferencia, ¿no? O sea, como decir, no sé, responderle o cómo contrarrestar tal vez, ¿no? O manera de protección, ¿no? De decir, bueno, no, ahí ustedes son los que más saben de ese tema. Pero terminando yo mi participación en esto del deporte, hay muchas cábalas también, muchos rituales, si querés decirlo, que muchos técnicos y jugadores también tienen justamente para protegerse, ¿no? Hasta los técnicos. Hasta los técnicos. Y de las más locas que te puedas imaginar. A ver, nombrame una locura, a ver. Bueno, hay uno que se llamaba Carlos Salvador Villardo, era un técnico argentino, que el tipo estaba obsesionado con las cábalas, con los rituales, que no les prohibía hasta comer pollo, que uno tenía que llamar antes del partido a putear al equipo para contrarrestar la mala suerte. Al salir de los... Habían los camerinos o las tuberías antes que llevaban a la cancha, el tipo tenía la tradición de pasarse por delante del rival, como deseándole mala suerte, ¿no? Como el gato negro, ¿no? Que se te cruza, así. Pendejo. heavy. No sé si producción podemos poner una foto del señor, Sí, ¿qué se llama? Carlos Vilardo. Carlos Vilardo. Fue realmente una persona que llamó mucho la atención porque era obsesivo. O sea, era a rajatabla lo que él decía que se tenía que cumplir. Si él decía, vos tenés que dormir del lado derecho porque eso va a funcionar mañana, lo mandaba al jugador que haga eso. Inclusive Maradona fue parte de su equipo. Uh-huh.
en el cual él relataba muchas veces las anécdotas de estas clases de cosas, ¿no? Hasta los policías que escoltan al bus que llevaba el equipo, solo tenían que ser 2. Y no tenían que vestir de tal color. Él odiaba el color verde, por ejemplo. Tenía algo con el color verde que decía, no, eso siempre me da mala suerte, eso no me trae éxito. Eliminaba, si tenían los ponchillos. ¿Ese es el dude? Es el... Oye, mira, y parece un tipo que no creería en cábala y, no sé, se ve bastante ejecutivo, no creyente en cosas del más allá, mira. Sí, en ese mundial que ganó Argentina en 1986, fue donde más él expuso estas cosas, ¿no? Había para circunstancias que el equipo había perdido 2 partidos porque supuestamente en el almuerzo habían comido pollo y él prohibió el pollo. No van a comer pollo porque esa ave nos trajo mala suerte y ha hecho que perdamos 2 partidos. Y afortunadamente ganaba y decía, era eso. Y ella lo anotaba como uno... Claro, o sea, te das cuenta que el hombre hacía una especie de análisis de todo lo que todo lo que había influido en el día para tener X resultado. O sea, metódico, un poco maniático, pero funciona. Pero funcionó. Bueno, quiero mencionar algo que yo había visto así un poquito para que no piensen que todo es negativo, que todas las presencias son negativas. Y es el caso de un arquero soviético, ¿ya? Lev Yashin, que él afirmaba que cuando estaba jugando y sobre todo estaba en situaciones importantes o de tensión, que él sentía una presencia y que esta presencia lo protegía. Dice, a ver, les voy a leer un poquito. Por favor. Dice, el legendario arquero soviético afirmaba sentir una presencia protectora durante partidos decisivos, especialmente en situaciones límite. Sus compañeros aseguraban que Yashin anticipaba penales sin explicación lógica, lo que contribuyó a su mística como el único guardameta ganador del Balón de Oro. ¿Qué les parece? Sí, él es catalogado como el mejor arquero de la historia. Lo apodaban la araña negra. Él, bueno, fue muy importante en esa selección y destacaban, bueno, esas circunstancias de las atajadas imposibles que llegaba al ángulo. Entonces él decía que realmente o tenía un don divino o realmente tenía algo que realmente era sobreprotector, porque él decía que podía llegar a ciertos balones y en los entrenamientos lo demostraba y llegaba. O sea, llegaba. Entonces él tenía esa seguridad y decía que algo sentía él como, no sé, ponerle un superpoder, ¿no? Como que podía llegar a ciertos balones donde realmente era imposible. O sea, y lo intentaba y realmente él llegaba. Entonces él fue el único arquero que ha podido ganar ese premio del Balón de Oro, que era reconocido al mejor jugador del año de la temporada. Y acotando, hay varios tipos de situaciones que también, por ejemplo, no sé si no se lo han notado, que a veces los arqueros van y tocan los palos. El travesaño, eso es sinónimo de buena suerte, van en los palos. O cuando un jugador entra a la cancha, hay algunos que entran primero con el pie derecho, dan 3 saltos y después ya, bueno, se persinan. O tocan el pasto. Ajá, exactamente. Eso me fijé, sí. Y eso se ha vuelto parte de las tradiciones y de las cábalas que muchos jugadores tratan de cumplir porque les ha funcionado. Entonces son rituales también que él dice me ha funcionado, o las estampitas, hay algunos que se colocan en la media, en la canillera, también para protección. Antes, bueno, también se jugaba con cadenas, rosario, obviamente eso ya después lo fueron prohibiendo por seguridad, pero decían que esos amuletos también le daban, bueno, éxito deportivo. Oye, qué interesante, la verdad. Me parece que hemos tenido un programa donde me ha explotado el cerebro de cierta forma. La verdad que no me imaginé que todo este mundo, si querés llamarlo paranormal, holístico, de cierta forma, fantasmal, esté en el fútbol. La verdad que me has explotado el cerebro, bro. Voy a buscar más info al respecto. Te agradezco muchísimo por estar acá. Pablo Parada, por favor, decile a todos cómo estás en las redes para que así te busquen y vean tu trabajo también. Sí, bueno, estoy como Pablo Parada en la mayoría de las redes. Ahora, bueno, parte de Jugada Maestra, ¿no? De acá de Batra. Entonces también ahí vayan a seguirnos a nuestras redes, apoyándonos, porque este tipo de contenido también lo vamos a ir manejando dentro del programa. Estamos viendo todos estos ámbitos, tanto psicológicos, también dentro del deporte, el tema de, bueno, también de las lesiones, que vemos que también esto influye. Y para las personas también, ¿no? Que les atraiga este tipo de situaciones, también vamos a ir implementando
posiblemente teniendo los invitados también ustedes para que vayamos ya analizando estas circunstancias que se puedan ir dando y las nuevas que van apareciendo, porque vienen tan antiguas pero también van saliendo nuevas. Claro que sí, claro que sí. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado acá, por compartir esta información con nosotros. Te vamos a volver a ver y te queremos invitar a cazar fantasmas. ¿Tengo Claro. tu promesa? Sí, me animo. Promesa Así que, de hombre. Buenísimo. ¿Qué opinas de todo lo que acabamos de vivir y acabamos de escuchar, mi querida Cami? Estoy bastante fascinada, a mí me apasionan muchísimo estos temas y mientras ustedes siguen hablando, mi cabeza va atando cabos y relacionando una cosa con la otra y he llegado a la conclusión de que los estadios son posiblemente uno de los lugares donde un mayor egregor se produce. El término egregor y la temática de los egregores es bastante amplia, pero a resumidas cuentas vendría a ser la suma de la intención, la emoción y el sentimiento de un grupo de personas. Que esto puede construir una especie de entidad sin identidad. Se los voy a dejar ahí y vamos en un siguiente programa a llevarlo a profundidad. Sí. Qué interesante. Como lo último para añadir, justo lo que tocaba ese tema, en algunos lugares, bueno, estadios lo llaman como templos. Entonces tiene mucho significado, no solamente por el nombre, sino que también es prácticas de muchos mensajes, ¿no? Y mucha energía que también se quiere concentrar. Y un tema que no tocamos fue el tema también de, bueno, en el fútbol americano, no sé si han visto el Super Bowl, justamente se dice que este tipo de eventos son justamente rituales ya muy masivos, que ese tema podrían tocarlo a más a profundidad, donde los mensajes que se transmiten dentro de los conciertos y dentro de la misma publicidad, hasta cómo está posicionada la gente, es bueno un ritual bastante grande y bastante conocido en ese aspecto. Sí, la verdad es que se convierte en una especie de altar gigante, Exacto. donde se concentra muchísima energía. Pero Oye, bueno, muchísimo. increíble cómo la mente comienza a atar cabos. O sea, mira lo que acabas de decir, ya mi mente está volando y está uniendo todos los puntos de las presentaciones que se hacen en el Sí. Super Bowl. Digamos que al final del día tienen símbolos y tienen rituales. Sí. Que Exacto. creemos que es entretenimiento puro y simple, pero en realidad todo tiene un trasfondo y nada es casualidad. Sí. Claro Igual en que el sí. fútbol, en los shows por ejemplo, en las finales, siempre se hacen bailes, se hacen coreografía y ahí se va mostrando también símbolos, imágenes, proyecciones que quieren mostrar, bueno, gente que está ligada a ese tipo de situaciones. Y como lo dije en un comienzo, es un espectáculo, así que la gente lo ve y donde se masifica la gente, ahí también es una puerta bastante amplia para todo esto paranormal. Claro que sí, porque al final del día, si pones varias personas en un cuarto, todos en la misma frecuencia, se convierte en un ritual. Exacto. Sí. ¿Te parece si cerras el programa? Porque mi mente ahorita está explotando y está tratando de atar cabos. Bueno, muchísimas gracias, querido Pablo, por habernos traído esta temática tan entretenida que tiene al mundo entero con los ojos encima, ahora más con el tema del mundial y todo lo demás, que de alguna forma nos recuerda que no importa cuán cotidiano sea lo que estamos hablando, viviendo, cuán físico o cuán social, la energía siempre está involucrada en todo. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos están mirando y a Oscar Santana. Siempre es un placer compartir esta mesa con vos. Igualmente, Cami, te quedas, ¿no? Vamos a hacer varios programas juntos. Me quedo. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han mirado. Espero que no se queden con la cuestión y la pregunta en la cabeza. También métanse ahí a averiguar sus cosas, porque todo esto está en internet. Todas las respuestas están. Todo está, ¿no ves? Ya nada es un secreto. Nadie está descubriendo el agua tibia en el hilo negro, así que no se queden con lo que uno les dice. Busquen, investiguen, duden de todo, que ahí está la verdad. Claro que sí, y será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.